Una vez más, nuestros amados televidentes, les damos buenas noches. Una vez más, pues, por la gracia y la misericordia de Dios, estamos en pie todos. Damos gracias a Dios que nos ha permitido un día más de vida para poder continuar haciendo la obra, seguir continuando, predicando, anunciando, comunicando este evangelio poderoso del reino de los cielos, a la cual consiste en arrepentimiento, santidad, separados completamente para Dios, para hacer la obra que Él nos ha encomendado y también nos ha asignado. Así en esta hora, pues, amados televidentes, hermanos que nos pueden ver a través de estas redes sociales, aquellos que por alguna razón pues están golpeados, vituperados, algunos que están pues estropeados, atormentados, pues queremos decirles que la respuesta a nuestros problemas se encuentra en Jesucristo, se encuentra en lo que está escrito en la Biblia. Y es que usted y yo, pues, esta palabra que oímos no es para que simplemente la abracemos y la dejemos ahí sin ponerla en función. Tenemos que activar nuestra fe, en la cual usted y yo pues hemos determinado creerle a Dios y a su palabra. Como dice Santiago una vez más, que usted y yo no seamos oidores de la palabra, sino también hacedores de la misma. Y aquí desde este púlpito una vez más, el pastor Mario y yo, verdaderamente un servidor de Jesucristo, y también de ustedes, ya que es el anhelo mío de continuar impartiendo lo que Dios ponga en mi espíritu, para beneficio también de ustedes, como también para mi beneficio, de continuar haciendo la obra, ya que sabemos que los tiempos que estamos viviendo se acortan y los días son malos, y que el enemigo ha descendido con gran ira, porque él quiere destruir la creación de Dios, quiere destruir tu familia, tus hijos. Y por eso es que nosotros tenemos cada día que buscar esa comunión con nuestro Dios, y que aún nuestros hijos también se sujeten verdaderamente, para que de esa manera ellos vivan en esa cobertura, vivan en esa protección por causa de la obediencia, y es que muchos no salimos de ella. Entonces, pues en esta noche quiero compartir verdaderamente una palabra, y es algo que hace de pronto un tiempo lo había pensado, pero creo que es una forma admirable de nuestro Maestro Jesucristo. Creemos que pues es una verdad a la cual debemos de todos ponerla por obra. Entonces pues once again, just people speaking English, I just thank God for you guys. God bless you and keep you. Once again, open your heart, your mind, and you tonight you will receive according to you believe. God will do what we have to do, guys. Later on, like always I do, I just continue giving you some passages so you can read in your house and you meditate in this world, and you understand the fact that we live in the crazy days, but we have to stay focused and be faithful to God, be faithful to His word. Okay, guys? So God bless you and keep you. Just later on, He's going to give you what I just say to you at this moment. Okay? Y así pues en esta noche vamos a compartir una palabra. Vamos a compartir en el libro de Mateo, en el capítulo 4:17, pero le he puesto vamos a ponerle, no podríamos decir un título, más bien pues, una forma de anunciar de que tú y yo pues debemos equilibrar nuestra vida, mientras tú y yo vivamos en dos reinos. Sabemos que hay un reino de luz, un reino a la cual opera Dios, sus ángeles, y también hay un reino a la cual opera en este mundo, que es oscuridad, tiniebla y también ignorancia. Entonces es que tú y yo tenemos que tener un balance de cómo nosotros podamos vivir en esta tierra, en esos dos reinos, a la cual pues no es fácil, pero si somos entendidos, si somos sabios, podemos movernos en esa dimensión para hacer lo que es correcto, lo que es justo. Vamos a leer el libro de Mateo 4:17. En el libro de Mateo 4:17 leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces vemos que Jesús comienza su ministerio. Jesús pues
siendo Dios un 100%, también era un 100% humano. Entonces vemos cómo Él comienza su ministerio y empieza a escoger hombres a los cuales Él tenía que enseñar, instruir, capacitar y empoderar para el ministerio a la cual estaba preparado por Él. En el tiempo pues de que Dios a través de la persona de Jesús había dispuesto para que se llevara a cumplimiento esa obra redentiva aquí en la tierra, pero también para preparar hombres y mujeres a la cual pues serían aquellos que anunciarían después de Él el evangelio del reino para salvación y de vida eterna para todos aquellos que oyeren y aquellos que le dieren su corazón o le entregaran su corazón o le entregaran su vida al Señor Jesucristo. Entonces vemos acá claramente que en el libro de Mateo nos describe cómo comenzó Jesús verdaderamente en su ministerio y dijo arrepentidos, ¿verdad? Entendemos por la palabra que era una parte que yo y usted pues deberíamos de oír, que hay cosas malas en la vida de la humanidad y Dios manda o Dios demanda que nos arrepintamos y que nosotros podamos de esa manera separarnos. Él nos separó del mundo porque tú y yo antes estábamos en tiniebla, éramos hijos de ira por naturaleza, no teníamos esperanza de salvación. Entonces pues Dios en su misericordia pues a través de la persona de Jesús nos escogió, nos rescató y pagó un precio por cada uno de nosotros. Por eso es que es de gran importancia que como iglesia, como creyentes, como seguidores de Jesucristo seamos agradecidos. Entonces, en este libro de Mateo, pues vemos cómo Jesús comienza su ministerio. Así que Jesús comenzó su ministerio demandando a la gente, a la humanidad, que tenían que arrepentirse, porque había llegado un reino superior, era el reino celestial, porque Él no venía de este mundo, Él venía de arriba, y a la cual venía a establecer su gobierno sobre esta tierra, a la cual es un gobierno que tiene un rey y opera en orden, en justicia, corrección, disciplina y también castigo para los desobedientes a Él y a su palabra. Y por eso pues Él vino a establecer ese reino celestial. Entonces, ahora yo y tú, iglesia, somos ciudadanos de este reino y debemos de operar en la misma forma o en la misma magnitud. Claro que está, si somos originales, o sea, si tú y yo pues hemos tenido pues un arrepentimiento genuino, que en verdad pues nos hemos convertido en nuestras maldades y que en verdad hemos hecho al Señor Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, que Él sea nuestro Rey, que sea Él el que verdaderamente se siente en el trono de nuestro corazón para Él testimoniar nuestra vida. Si así pues hemos hecho esa declaración, pues las cosas pues tienen otra perspectiva, pero depende de ti y de mí, de lo que yo y tú hayamos decidido hacer. Entonces, si somos gente entendida para obedecer a nuestro gran Rey y a su palabra, hablando de Jesucristo, es importante que tú y yo no estemos aquí para cambiarle la vida a nadie, pero buscamos una forma de una o de la otra manera para llevar o equilibrar nuestras vidas con lo que están o pertenecen al otro reino, en este caso el reino de este mundo. Por eso se nos hace tan difícil tratar con los problemas de ellos, porque ellos no se sujetan a nuestro reino, al reino celestial, que es luz y no oscuridad. Pero la idea de todo esto es que tú y yo podamos aprender a tener un balance, un equilibrio, cómo tratar con la gente que está allá afuera, con la gente que todavía no se han arrepentido, con la gente que todavía no le han dado su corazón a Jesús. Entonces sabemos que la creación le pertenece a Dios, pero hay unos que antes de la fundación del mundo ya habían sido escogidos, separados por Dios para ser salvos, porque Jesucristo abrió el camino para todos, pero todos no aceptan la salvación. Pero entendemos que entre tanto que tú y yo estamos aquí en esta tierra, tenemos que aprender a tener un balance,
en nuestra vida, y es de conocer cómo opera el reino celestial, cómo opera el gobierno celestial, para que de esa manera tú y yo aquí en la tierra podamos nosotros mantener ese equilibrio y poder hacer lo que es correcto, lo que es justo, lo que es recto delante de nuestro Dios, aún con nuestro prójimo. Y la razón de esto es porque la Biblia es un manual a la cual nos direcciona, a la cual nos instruye, a la cual nos disciplina, y también hay advertencias para cuando tú y yo violamos las leyes, porque cuando hay pecado, Dios verdaderamente perdona, pero hay consecuencias que trae ese pecado por violar códigos, por violar leyes, por romper lo que Dios ha establecido para el beneficio tuyo y mío, a la cual la Biblia lo describe y también está escrito. Entonces, la idea de todo esto es que hay un reino que opera en engaño, que opera en oscuridad, que opera en mentira. Y por eso es que tú y yo pues debemos entender cómo opera este reino, para que tú y yo de esa manera no maltratemos a nuestro prójimo y sepamos cómo actuar cuando estemos alrededor de ellos, cómo es que les podemos hablar, cómo es que podemos compartir o transmitir lo que tú y yo tenemos de parte de Dios. Recuerda que la palabra dice que el príncipe, la potestad del aire, ha cegado el entendimiento de los que son incrédulos, para que en ellos no les resplandezca la luz de la verdad, la cual es Cristo mismo. Entonces, por eso es que tenemos que aprender a ver cómo tratar con este asunto, con esta humanidad. Pero tenemos el Espíritu Santo, porque Jesús fue tentado en todo, y Él es poderoso para socorrerte a mí y a ti, y ayudarnos aún en nuestras debilidades. Afirmamos esto con lo que dice la palabra en el libro de Hebreos 12:18. Dice, pues cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vemos aquí en este pasaje bíblico, por eso es que Jesús viene a nuestra ayuda, porque Él mismo fue tentado en esa condición humana, aunque Él, sabemos que Él era Dios, puesto en un cuerpo físico, pero Él fue tentado, Él conoce las debilidades, Él conoce que tú y yo somos polvo. Por eso es que no podemos venir cuando tenemos problemas a otras personas físicas o a otros humanos o a otros dioses falsos. Tenemos que venir a Jesús, porque Él conoce nuestra condición. Y también, como tú y yo sabemos, Dios fue que nos creó. Él conoce el producto, Él conoce el material. Él sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Ahora tú y yo, conforme la palabra, tenemos una nueva naturaleza, conforme el libro de Corintios 5:17. Tenemos una naturaleza nueva, tenemos la naturaleza divina, tenemos la semejanza de nuestro Padre Celestial, pero tenemos que aprender a cómo equilibrar nuestra vida, porque estamos ahora operando en dos reinos. El reino a la cual tú y yo pertenecemos, a la cual venimos, y el reino de oscuridad que está operando en este mundo, en engaño, en mentira. Y por eso es que tú y yo tenemos que aprender cómo es que equilibramos eso para vivir y, en otras palabras, movernos en estas dos dimensiones. Por eso nosotros como iglesia debemos de conocer y saber cómo operan las leyes del reino, la cual usted y yo representamos, para no maltratar a los ciudadanos o a los extraviados, aún a los que no lo son. Por eso es muy importante eso, porque muchos son maltratados, aún en el mismo pueblo de Dios, porque no sabemos cómo tratar con las personas, porque ellos afortunadamente, pues desafortunadamente, pues todos de alguna manera u otra venimos pasando por situaciones. Hay muchos que lamentablemente nacieron de una manera la cual pues
sus almas han sido heridas, han tenido espíritus de rechazo que los han tratado. Aún muchos todavía su mente no ha sido limpiada ni renovada, a pesar que son salvos. Entonces hay una serie de complicaciones y ellos manifiestan un carácter a la cual no es aceptable. No es aceptable de pronto para ti ni para mí, pero entonces tenemos que saber cómo tratar con esta situación. La idea de lo que yo quiero decirte es que tú y yo, en lo que conocemos de Dios o en su palabra, debemos de nosotros aprender a operar en justicia, a operar en verdad, a la cual pues nos traerá un éxito. Porque recuérdate que hay unos que a pesar todavía están caminando, pero todavía ellos tienen un pie adentro acá en lo que corresponde el reino celestial, pero también tienen un pie en el otro reino, porque todavía no se han determinado, todavía están indispuestos. Entonces todavía el enemigo, hay una influencia que los está dominando, está tratando con ellos. Y por eso es que tú y yo, pues, ya que tenemos una nueva naturaleza que nunca antes existió, debemos aprender a trabajar, debemos aprender a convivir, aun cuando ahora que estamos en los dos reinos. Por causa que tú y yo, pues, tenemos una asignación en el propósito de los planes que Dios tiene con tu vida y también con la mía. Vamos acá a leer el libro de Mateo en el capítulo 22, 15, 22. Mateo 22, 15, 22, afirmando esta verdad. Dice la palabra del Señor: entonces se fueron los fariseos y consultaron con cómo sorprenderle en alguna palabra, y les enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es ilícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: del César. Y él les dijo: da pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Y vemos que esa es una de las cosas que hay. Hay muchos que conocen la palabra y de pronto se hacen los tontos y no aplican lo que ya ellos conocen. Estos hombres conocían de alguna manera que el que predicaba del reino, Jesucristo, andaba en una forma recta, en una forma a la cual él no miraba la apariencia de nada, de nadie, porque Jesús conocía el corazón de cada uno de ellos. Pero vemos, hay personas que conocen la palabra y cuestionan las cosas de Dios. ¿Por qué razón? ¿Ve? Porque hay maldad todavía en ellos. Entonces enviaban sus discípulos para cuestionar a Jesús, para cuestionar la verdad que se encarnó, el verbo que se hizo carne, que se humanizó. Pero vemos cómo Jesús responde, cómo es que él actuó. Aquí vemos que él, a pesar que él tenía un cuerpo físico y que él estaba aquí en esta tierra, que estaba en este mundo, a la cual había otro reino operando en mentira y engaño, él supo contestar, él supo equilibrar y no dañó, sino que él habló con verdad. Él habló afirmando la verdad, la cual es él mismo. En otras palabras, lo que te quiero decir es que aquí vemos que en otras palabras,
que si tú y yo tenemos una compañía y tenemos hombres o mujeres también trabajando en la misma, y cuando ellos van a recibir su paga, tú no le das la mitad, tú no le das un poquito y luego les dices que en el otro mes les vuelves a dar otro poquito. No, tú les pagas completo, porque eso es lo justo que tú y yo debemos hacer. Aquí vemos que, en otras palabras, el rey de Roma estaba reclamando sus impuestos, y era justo de que se le pagara, como los gobiernos de ahora, ellos reclaman los impuestos. Y entonces, cuando tú y yo somos entendidos, entonces operamos en justicia y le damos al César lo que le pertenece al César, y le damos a Dios lo que a Dios le pertenece. Entonces, eso es que Jesús pudo manejar la situación, aún en un cuerpo físico, supo equilibrar su vida en los dos reinos a la cual Él estaba operando. Y tú y yo pues debemos aprender a cómo nosotros movernos, a cómo nosotros caminar, a cómo nosotros tratar con estas situaciones, aún con los gobiernos, a la cual, porque entendemos por la palabra que no hay autoridad aquí en la tierra sino dada por Dios. Todas han sido puestas por Él, a la cual Él exige y demanda que haya obediencia, porque fueron leyes establecidas por Él para que haya orden, disciplina, corrección, advertencia y también castigo. Entonces la Biblia es un manual de dirección a tu vida y la mía para que tú y yo no nos metamos en problemas. Pero vemos que como Jesús pudo obrar, como Jesús de una forma correcta les habló a ellos. Dice que se maravillaron y se fueron por su camino, no tenían nada que decirle, porque Él operó en justicia. Él no dijo, bueno, pues deben a mí, y a ese tipo no le den nada. No, Él dijo, a Él denle lo que Él está pidiendo, pero a mí pues también ustedes me entregan lo que corresponde entregarme a mí. O sea que esa es la forma correcta de hacer. Si al que tú le debes pagarles. La única cosa que pasa es que hay unos que tienen naturaleza de rateros, ladrones. Entonces por eso esconden lo ajeno. Pero lo justo es que tú y yo paguemos lo que debemos. Hay que pagar los impuestos, hay que pagarlos. ¿Por qué razón? Porque es lo justo de hacer delante de la presencia de Dios y delante de los hombres, porque ellos hablan como malhechores en contra nuestra, pero un día cuando Dios los visite a ellos por causa de su visitación, un día ellos por causa de nuestro testimonio darán gloria a Dios por causa tuya y mía, de que tú y yo pues tenemos una actitud y un comportamiento correcto delante de Dios y delante de los hombres. Recuerda que el enemigo, él te observa las 24/7, te das cuenta dónde tú te metes, dónde tú vas, qué haces. Si eres torcido, no lo eres. Porque hay muchos que se tuercen. Entonces es importante todo esto, de que tú y yo, aún si trabajas, andar correctamente, hacer lo que es justo, porque tú te estás ganando un sustento, se te está pagando para que trabajes. Entonces tú tienes que hacer lo correcto, delante de los hombres y delante de Dios. Por eso es que es importante que nosotros podamos aprender a equilibrar nuestra vida, entre tanto que tú y yo vivimos en estos dos reinos. Por eso, como iglesia, siempre debemos de pedirle a Dios sabiduría, inteligencia para tratar con la humanidad y con los hijos e hijas del reino que todavía no han entendido la vida del reino, de ese país hermoso a la cual nosotros le llamamos y se llama cielo. Jesús fue tentado, fue puesto a prueba por los ciudadanos de otro reino, pero su poder, cada cosa en su lugar, sin pleitos ni peleas. O sea, él hizo una declaración. Recordemos, iglesia, que todas las leyes han sido establecidas por Dios y Él no la quebrantó. Su palabra Él no la quebranta, sino que la lleva a cumplimiento. Por eso no opinó por favoritismo
o por apariencia, sino que declaró en una forma ejemplar que el que trabaja, al que se le debe, hay que pagarlo. Eso fue lo que hizo Jesús. Él no tuvo un favoritismo, una forma de que muchos a veces, por causa de la apariencia de las personas, entonces operamos en una forma más bien emocional, en una forma más bien carnal. Operamos en justicia. Hay gente que trabaja bien, hay gente que trabaja bien, pero hay otros que de pronto son perezosos. Pero como esa persona tiene un favoritismo con ellos, o es que de alguna manera dicen, me cae bien a ese le dan más. Y aquella persona que está haciendo lo que es justo, lo que es correcto, entonces lo menosprecian y le dan verdaderamente una paga a la cual no es justificada ni aprobada por Dios, porque en verdad esa persona trabajó correctamente y debe pagársele conforme verdaderamente lo hizo. Por eso dice en la Escritura que el obrero es digno de su salario. Por eso es que yo en esta preciosa noche te estoy alertando a ti, hermano ministro, que me estás escuchando en esta hora, que tú y yo debemos de operar en justicia, que tú y yo debemos de aprender a trabajar en estos dos reinos en los cuales estamos viviendo. Porque de alguna manera el enemigo va a enviar gente para atentarlos. Por eso a muchos los coge por el área del dinero. Porque hay unos que son más bien egoístas, ambiciosos, mezquinos, avaros. Y así el diablo pues los trabaja a ellos. Y no sabiendo que ellos están en dos reinos, pero no saben cómo operar, cómo funcionar. Pero todo lo que está establecido por Dios se llevará a cumplimiento. Porque el que, en otras palabras, se revela contra las leyes establecidas por Dios, acarrea condenación, acarrea, en otras palabras, juicio. Y por eso es que tú y yo pues tenemos un prójimo, tenemos una humanidad que está cegada, que está abatida, y ellos no pueden ver lo que tú y yo vemos. Pero la idea de todo esto es pedirle esa guianza, ese discernimiento de espíritu al Espíritu Santo, para nosotros poder tratar con esta situación, poder tratar con ellos de la manera correcta, para no lastimarlos, para no dañarlos, porque ellos también son creación de Dios, y es que Dios mismo está en expectativa que ellos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad, la cual es Cristo, para que también sean salvos. Pero necesitamos aprender cómo movernos y equilibrar nuestra vida en estos dos reinos, en estas dos dimensiones. Porque en el mundo de la oscuridad, tú sabes que hay engaño, hay mentira, todo es torcido, todo está leudado, contaminado. Entonces, por eso es que vemos que es Jesús, como nuestro hermano mayor, ha sido un ejemplo. Cómo él anduvo en esta tierra y trabajando en el ministerio a la cual él comenzó. Y todo lo hacía con excelencia, lo hacía recto. Y nos dejó un manual de vida para corregirnos, para que tú y yo no nos metamos en problemas ni tengamos dificultades. Pero muchos todavía pues no han entendido y todavía siguen trompezándose con la piedra. Pero es de gran importancia que tú y yo tomemos carta en este asunto, ya que vivimos tiempos cortos y días difíciles y malos. Vamos a leer el número de Romanos 13, 1, 2, 3. Romanos 13, 1, 2, 3. Vamos a leer ese pasaje bíblico para que seamos entendidos y afirmemos nuestros corazones en lo que está establecido por Dios. En Romanos 13, 1 Dios dice la palabra: sométase toda persona a la autoridad, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundirte temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O sea, aquí hay una demanda y también hay una solución. Aquellos que andan haciendo lo malo
se mantienen atemorizados de que de alguna manera u otra ellos un día van a caer, sea en la cárcel, o sea que los abatan allá afuera, por causa de que ellos también van a levantarse en rebelión contra las autoridades establecidas por Dios. Por eso vemos que hay autoridades puestas por Dios en esta tierra para ordenar lo que está malo aquí en esta tierra. Aún los presidentes, aún los que están en la parte de la política, la economía, en el gobierno, hay una autoridad puesta por Dios, a la cual si ellos roban, si ellos manipulan, si ellos extorsionan al pueblo, a la humanidad, sabemos que un día ellos le van a dar cuenta a Dios. Sabemos que Dios va a traer castigo sobre ellos porque escrito está. Pero tú y yo que estamos navegando en estos dos reinos, la idea de todo esto es que nosotros podamos abrazar esta palabra y ponerla por obra para nosotros tener ese equilibrio de cómo nosotros pues movernos, cómo nosotros podemos avanzar. Hay cosas que son injustas, hay cosas que a veces pues lamentablemente uno dice, oye, pero ¿cómo es posible? Pero sabemos que estamos tratando con dos reinos, estamos tratando con un reino adverso, estamos tratando con un reino de oscuridad, estamos tratando con un reino de mentira, de engaño. Y por eso es que tú y yo no podemos preguntarle a Dios algo que ya tú y yo sabemos o que Él te ha dicho, porque estaremos, en otras palabras, si te dice la palabra, no robes, entonces tú tienes que entender que no debes hacerlo. Pero aún así le preguntas a Dios porque quieres robarte algo que no es tuyo, porque te gustaría que te robaran, de verdad que no. Si te dice la palabra, no mientas, entonces tú y yo pues no podemos operar en la mentira, porque dice que Satanás es el padre de mentira. Y por eso es que muchos son hijos de él, porque ya la luz no brilla en ellos, porque son, en otras palabras, están trabajando en conspiración con él, porque todo lo que hacen refleja el mundo. Por eso hay gente que se confunde, dice, yo no sé si este tipo es cristiano o no, porque yo veo que él hace lo mismo que hace la gente allá afuera, me tiene confundido. Y por eso es que tú y yo pues debemos de ser ejemplo y saber cómo tratar en estos dos reinos a los cuales tú y yo pues estamos, entendiendo cómo es que opera cada uno de ellos. Y por eso es que la Biblia es un manual, la Biblia nos direcciona para que tú y yo no nos metamos en problemas. No hay que violar códigos ni leyes. Lo que está escrito acá en este libro es para bienestar tuyo y mío. Por eso es que está escrito, no matarás, está escrito en los 10 mandamientos. Pero sabemos que todo eso es para que tú y yo podamos vivir una vida victoriosa, para que tú y yo pues podamos seguir adelante, para que tú y yo entendamos que en el reino celestial es un reino a la cual es un gobierno, a la cual hay un orden, hay estatutos. Es un gobierno a la cual se mueve en orden, en disciplina, en corrección. Allá en el cielo no hay nada torcido. Y eso es lo que la iglesia debe reflejar aquí en esta tierra. Lamentablemente no está pasando así. Pero en la verdad, así es como lo mismo que nuestro hermano mayor reflejó. Y por eso le decía a Nicodemo, a la cual le dijo, ¿qué tal si yo te hablo las cosas de arriba? Si no entiendes las que están aquí abajo. Porque el reino celestial, el gobierno de Dios, a la cual pues no es igual a este gobierno terrenal, pero Dios estableció leyes para mantener esta tierra, mantener este mundo, pues a esta humanidad en un orden, en una disciplina. Pero hay muchas violaciones y vemos claramente que en el mundo secular las cosas que pasan por la gente violar leyes. Por ejemplo, tenemos en la parte del tránsito, hay una luz roja y es que muchos pues sin ningún cuidado, dice, hasta donde entiendo aquí pues después de una hora, pues ya hay que tener cuidado si es muy tarde de la noche por causa del peligro que pues se acecha, ¿no? Porque sabemos que hay bandidos en todos lados. Pero durante el día pues debe respetarse esa ley, respetarse porque
esa luz roja significa que hay que hacer un paro, un alto, porque podemos causar accidentes o también quitarle la vida a alguien. Entonces, pues, por eso están establecidas esas leyes. Un padre es una luz roja, solamente que no tiene un bombillo, una forma de iluminación, pero es una parada que debemos de hacer en los Estados Unidos. Si un policía te ve cruzando el padre, de seguro que te vas a ganar una multa y te la va a cobrar como una luz roja, porque eso es lo que es. Pero aquí, pues, en nuestros países, lamentablemente, pues, todo el mundo anda haciendo como le da la gana. Pero sabemos que todo eso está delante de la presencia de nuestro Dios. Y un día, cuando venga Jesucristo, Él le va a poner fin a la maldad. Eso puedes tenerlo, puedes asegurarlo, que le va a poner fin a todo mal. Pero no debería ser así. No debería ser así, porque esas leyes las estableció el Dios que tú y yo predicamos, anunciamos, comunicamos, y a la cual también le servimos. Entonces, vemos hasta ahí que todo ha sido establecido por nuestro Dios. Hay violaciones, pero la idea de esto es que yo y tú podamos movernos conforme a la palabra, para que podamos nosotros caminar representando al reino celestial, al reino invisible, y también que no somos ni nos abrazamos ni nos congraciamos con este otro reino. Por eso es que en la palabra dice que tú y yo pues no nos abracemos con la maldad, ni tampoco la consintamos, ni nos pongamos de acuerdo con ella, sino más bien que la reprendamos, porque ese es el reino de justicia. Porque Dios pues está consciente que hay maldad y todo lo demás, pero Él no tiene relación ninguna con ella. Y tú y yo pues debemos de seguir esos pasos. A veces muchos pues hacen lo que hacen porque son emotivos. La alma es anímica y entonces, aunque sus familiares estén haciendo lo malo, lo torcido, quieren favorecerlo. Quieren pues pensar o decir, pues un día Él va a cambiar. Un día Él va a hacer lo que es justo. No, no trabaja así, no trabaja así, hermano. No trabaja así. Lo que está torcido y es corrupto y perverso no cambia de la noche a la mañana. Y especialmente cuando la persona no se determina o no se decide cambiar. Entonces, tú y yo no podemos pensar así. Eso es para que tú y yo tengas un concepto claro de que tú y yo estamos aquí y debemos de saber equilibrar nuestra vida, porque estamos viviendo en dos reinos, en la cual el uno es el príncipe este siglo, que todo lo tuerce, todo lo contamina, todo lo leuda, y a través del engaño pues él promueve su agenda para llevar a cumplimiento el propósito de destruir la creación de Dios. Y tú y yo estamos también en ese barco, a la cual pues nosotros estamos en la barca ahora, que es Cristo. Pero no quiere decir que hoy estamos y mañana no podemos estar, porque el enemigo que te ataca a ti y a mí es sutil y él sabe cómo obrar. El enemigo conoce todas las leyes y sabe cómo opera. Por eso es que él puede venir a ti con derecho legal, porque él sabe que tú violaste una ley, que tú rompiste lo establecido por Dios. Por eso decía el apóstol Pablo que aquel que no tiene el don de continencia, que es mejor que se case antes que se queme, antes que eche humo, candela. Le manda que debes de casar, pero muchos pues hacen lo contrario, pero eso es lo establecido por Dios. Vemos que en el reino de Dios todo va alineado, todo es perfecto, todo va con excelencia, pero en el reino de las tinieblas vemos que todo es torcido, todo se aceta, hoy sí, mañana no, déjalo así, de todas maneras eso lo resolvemos después. Con Dios se definen las cosas bien claras se definen las cosas con Dios. Y Dios lo habla así, Él dice esto está malo, esto acá es bueno, así, nada en medio. Porque así es como opera su reino, su nación, su gobierno. Por eso Él enfatizaba y decía, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sabemos que por nosotros mismos nada podemos hacer, pero podemos pedirle ayuda a nuestro Dios, al Espíritu Santo que vive en cada creyente, para nosotros
corregir lo que está mal, enderezar nuestro caminar y saber que aunque estamos en la dimensión de dos reinos, podamos saber cómo operar. Por eso Jesucristo les dijo a ellos: den al César lo que le pertenece a él, porque sabe que el César estaba reclamando lo que era de él, lo que le pertenecía. Estaba en otras palabras cobrando sus impuestos y había que pagarle. Entonces, por esa razón es que tú y yo debemos de aprender a cómo caminar y equilibrar nuestras vidas en medio de estos dos reinos. Como les dije anteriormente, el César estaba reclamando lo que era de él, los impuestos. Hay que pagar, devolver todo lo que no es tuyo, ni mío tampoco. Iglesia, debes abandonar la naturaleza, esa naturaleza que muchos están operando de ser rateros, que opera en el reino de este mundo que es oscuridad. Y hay muchos que están trabajando en los dos bandos. Y a veces ellos creen que nadie los está viendo. Primero, ya sabes que Dios te está viendo. Y segundo, que el otro también sabe que tú estás haciendo aquello y él se agrada. Porque el día que tú trates de salirle con algo al enemigo o tratar de exponerlo, te va a dar como a rata vieja. Porque te conoce que eres ladrón, que eres embustero, mentiroso. Porque él conoce lo que está escrito. Recuerda que él le citó la palabra del Señor Jesucristo, Salmo 91, cuando le dijo que si Él era Dios, en otras palabras, que hiciera que las piedras se convirtieran en pan. Después lo hizo subir a un pináculo y le citó las escrituras, dejándole saber que podía lanzarse abajo, porque a los ángeles, pues en otras palabras, lo atraparían para que su pie no tropezara a piedra. O sea, Él conoce bien las escrituras, solamente que Él las coge y las tuerce. Entonces, por eso tú y yo, pues, debemos de estar alertas a lo que está escrito, a lo que declaramos delante de la presencia de Dios, porque es la forma como la iglesia debe vivir. La iglesia es una plataforma que representa al cielo, a ese cielo invisible. Pero la razón de que todo esto está pasando es porque la iglesia ha dejado su rol de la demanda de lo que Dios le ha entregado y no está cumpliendo con esa asignación. Y por eso, como consecuencia de la desobediencia, pues la iglesia se mira en escasez, se ven problemas, situaciones adversas, solo se oyen gritos, chillidos, porque pues no se está operando en la forma correcta, en la forma justa, que demanda las escrituras, que demanda la palabra de Dios. Entonces, eso es la forma que yo te dejo saber a ti y a mí, que tú y yo debemos de saber cómo trabajar en estas dos dimensiones, cómo equilibrar nuestras vidas, entre tanto que estamos aquí, en estos dos reinos, porque tú y yo representamos el reino de la luz, no de las tinieblas, pero tenemos que tratar con este reino, porque tenemos una cosecha allá afuera que recoger, tenemos almas allá afuera que les pertenecen a Jesús, porque Él nos creó con un propósito y un plan. De otra manera, no les hubiera permitido que nacieran. Entonces, hay que saber cómo tratar con este asunto. No es fácil, pero si seguimos, en otras palabras, siendo direccionados por el Espíritu Santo, de acuerdo a su palabra, y la aplicamos, creemos que vamos a tener éxito en todo lo que tú y yo emprendamos. Observación acerca de esto es que Satanás, como príncipe de este mundo, conoce las leyes del reino de la luz mejor que usted y que yo, pero él las tuerce. Jesús lo llamó el padre de mentira, porque por eso aquel que hace maldad, mentira, engaño, se goza con la injusticia, es hijo de él, porque rechazaron las palabras del Altísimo, la cual son la única verdad absoluta, a la cual tú y yo debemos de vivir, debemos de comunicar, debemos de anunciar y debemos de establecer donde quiera que tú y yo vayamos. Pero vemos a aquellos que andan en injusticia, en maldad,
no representan el reino de la luz, sino el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad, porque ellos han rechazado el consejo del Altísimo. Por eso todo lo que tú y yo sabemos que no es correcto, que no es justo, bueno, que tiene un poco de maldad, no lo debemos de aceptar. Por eso es que hay muchos que piensan así. Y entonces dicen, bueno, qué malo tiene una cosa como esta. Total, pues yo siempre lo hago y me va bien. Siempre pues le saco un poco a este, a aquel, de aquel, y les doy pues en el cheque les saco una parte del pago y ellos pues no se dan cuenta. O si se dan cuenta tampoco me reclaman. Eso es ser mal, eso es hacer maldad, eso es torcedura. Eso es ser perverso. Ya que tú y yo pues conocemos la verdad, que se humanizó, que se hizo hombre y Él ha establecido su verdad. El Espíritu Santo vive ahora en cada creyente. De seguro que de alguna manera Él habla a tu vida y también a la mía. Pero hay muchos que se complacen en la injusticia. Son injustos. Y hay unos que piensan así, bueno, en mi familia pues Él ya cambiará. Él ya hará esto, ya hará aquello y todo lo demás. Te complaces con la maldad. Por eso me acuerdo que una vez pues también Dios se manifestó y vemos acá cuando los hijos del sacerdote, a la cual pues vemos que ellos prevaricaban en el templo y ellos pues su papá pues de alguna manera pues no podía hacer mucho, pero en otras palabras pasaba esa maldad por alto. Y es muy importante esto que tú y yo pues nosotros entendamos que Dios ve todo, que delante de Él todas las cosas están desnudas, están expuestas, porque Él es luz, Él no es tiniebla. Los hijos de Elí, y vemos que un día Dios le apareció y le dijo, has amado a tus hijos más que a mí. Y pues de alguna manera Él pues dice la escritura que era un poco robusto, pues se cayó hacia atrás y se desnucó. Pero la idea de todo esto es que yo y tú no podemos ponernos de acuerdo con la maldad, sino más bien reprenderla, porque si nos ponemos de acuerdo estaríamos operando en injusticia, violando los preceptos y los principios bíblicos de la palabra de Dios, a la cual está establecida en tu corazón y también en el mío. Si tú debes, tienes que pagar lo que debes, darle a cada persona, aun si tú le has prometido algo a alguien, debes de cumplir, porque tu palabra tenga peso. Y de esa manera pues sea un testimonio a la cual la persona empieza a confiar en lo que tú le has dicho, porque eres hombre íntegro, que cuando habla, hace lo que dices. Pero hay muchos que lamentablemente dicen algo y luego cambian, porque el enemigo, si es que le vas a dar algo a alguien, después te dice no le des nada, porque te va a hacer falta. Recordemos que Él es un gran mentiroso, y por eso es que nuestro corazón debe afirmarse. Por eso dice la palabra que cuidemos nuestro corazón, porque Él emana la vida. Tu corazón es ese ser interior que hay en ti, a la cual pues sabemos que nosotros tenemos un espíritu que tiene un alma, que tiene pensamientos, sentimientos, emociones. También hay una parte intelectual, una parte en la cual tú y yo razonamos. Pero la verdad absoluta es Cristo mismo. Si la palabra de Dios te dice no robes, no robes, no mientas, es dirección. Este es el mejor manual para que tú y yo no nos metamos en problemas y así podamos diferenciar los dos reinos. Uno es luz y el otro es tiniebla, oscuridad, maldad. Es una de las formas que tú y yo pues debemos de darnos cuenta, aún en las calles, aún cuando estemos en medio de la humanidad, a la cual está operando otro reino, a la cual es oculto, a la cual es, en otras palabras, es ignorancia. Entonces es muerte también. Entonces tú puedes identificar
aunque esa persona sea amiga tuya de mucho tiempo, todavía no se ha convertido y de pronto te está invitando, te está de alguna manera trayendo una forma de simulacro, te está trayendo una forma de manipulación, o te está pues ahí susurrando al oído para que tú y él hagan algo que es incorrecto. Tú que eres luz puedes identificar que ese tipo le pertenece al otro reino, hasta que no se arrepienta y le dé su corazón a Jesús, le pertenece a otro reino. Está siendo usado por el enemigo para influenciarte, para sacarte del camino, para que tú empieces a operar en injusticia, en maldad. Entonces ya tú sin grosería, sin pleito, tú puedes dejarle saber a él lo que la palabra o lo que está escrito de parte de Dios. Dos cosas pueden pasar: que el tipo pues se arrepienta y se convierta de todo corazón, o siga su camino y le siga sirviendo al otro reino de oscuridad y tiniebla. Pero lo importante es que tú y yo operemos en justicia, en verdad, y que no pues nos complazcamos con la maldad, sino que nosotros hagamos lo que hizo Jesús. Entendió por la palabra que lo estaban tentando, aún aunque ellos sabían, pero lo estaban tentando porque en ellos había maldad, estaba una influencia demoníaca en cada uno de ellos, pero él supo contestar. Él no se levantó pues a destruirlos a ellos, a condenarlos a ellos, sino que más bien una palabra de corrección, y les dejó saber que hay que operar en justicia, que si el César está cobrando impuestos, tú y yo tenemos que pagarle al César por sus impuestos, porque eso es lo que él quiere, eso es lo que le pertenece a él. Pero acá con Dios es otro asunto. Entonces, ya tú y yo en esta noche hemos podido oír la palabra de Dios. Hemos podido, en otras palabras, que la luz de la verdad se nos ha revelado para que tú y yo podamos tener un equilibrio y saber caminar en estos dos reinos, como lo hizo el Maestro, como lo hizo nuestro hermano mayor, Jesucristo. Vamos a detenernos aquí por el día de hoy, no quiero avanzar más. De alguna manera pues tenía esto en mi pensar, de transmitir, de compartir en este día esta palabra de aliento, de esperanza para todos aquellos que de alguna manera pues están por ahí dando vueltas, que no saben qué hacer con sus vidas. Yo quiero decirte que lo que direcciona tu vida o la mía es la palabra de Dios. Es un manual para que tú y yo nos ordenemos, para que tú y yo nos corrijamos, para que tú y yo nos alertemos, para que no nos metamos en problemas y para que podamos vivir una vida exitosa. Recuérdate que la importancia de todo esto es ser sincero delante de Dios, pero lo que trae las ricas bendiciones es ser obediente a Dios y a su palabra, porque eso es un acto de fe, de credibilidad de parte tuya y mía delante de nuestro Dios. Y la palabra dice que antes que tú y yo abramos nuestra boca, ya el Señor sabe lo que tú quieres. Por eso es que Él dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. O sea que ya Dios sabe tus necesidades, pero Él quiere que tú y yo primeramente tengamos esa prioridad que es Él, y le busquemos a Él. Y como resultado de nuestra obediencia, pues entonces veremos suplida nuestra casa, veremos suplida nuestras necesidades, veremos todo siendo pagado, nuestras deudas. Porque la palabra también describe y habla de que Dios, que tú y yo pues predicamos, anunciamos, comunicamos, es el dueño del oro y de la plata. Entonces, basado en esa verdad, solamente tenemos que tomar decisión, determinación, afirmación, y saber pues que es una verdad inconmovible a la cual tú y yo de alguna manera se nos ha revelado. Amén. Vamos a orar como siempre una vez más a todos aquellos que de alguna manera pues suelen estar conectados a lo largo de estas redes sociales. Yo no tengo idea hasta dónde pueden llegar, pero Dios sí sabe. Ahí donde tú estás, pues porque sabemos que hay algunos que oyen la palabra, pero todavía no han decidido darle su corazón a Jesús. Y hay unos que se miran a sí mismos y dicen: bueno, es que yo todavía quiero cambiar más para entregar mi corazón a Jesús. No pierdas el tiempo. Tú no te puedes cambiar por ti mismo. Tú tienes la naturaleza de Adán, a la cual es corrompida, a la cual es mala y perversa. En Adán todos mueren y se van al infierno.
Pero tú y yo, pues, si aceptamos a Jesús, vamos a tener una nueva naturaleza a la cual, porque recuérdate que en Adán apareció pecado y apareció también muerte, pero en Jesús apareció gracia y apareció la vida, y ese es Él. Entonces no pierdas el tiempo en pensar que cuando tú te acomodes, cuando las cosas que estás haciendo ahora, tú las puedas dejar, entonces vienes a Jesús. No sabes que el otro reino, en la cual el príncipe de este siglo te tiene amarrado, te tiene encadenado, para que tú hagas la voluntad de Él y no la de Dios. Entonces no puedes estar perdiendo el tiempo, porque entonces Él pues te seguirá dando como a rata vieja, te seguirá llevando contra las paredes y te seguirá pues atormentando y para que tú sigas haciendo lo malo. No hay forma que tú y yo nos cambiemos por nosotros mismos. Recuérdate que tú no te hiciste a ti mismo, Dios te creó a ti y a mí. Él tiene el control, Él es el alfarero, Él fue el que te hizo a ti y a mí. Él sabe cómo trabaja el producto, sabe cómo se puede ajustar la mercancía. Entonces, ya tú sabiendo esto, pues no hay más nada que hablar. Vamos a orar entonces en esta hora. Como siempre presento esa oración de fe para todos aquellos que todavía no se han decidido a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ahí donde tú estás, agacha tu cabeza en un acto de reverencia a Dios. He oído tu palabra, Señor, Padre, y en esta hora pues no me queda más sino que quiero arrepentirme en esta hora. Quiero invitarte, Jesús, que vengas a mi corazón porque tu palabra ha tocado la puerta de mi corazón en este día. Quiero recibirte, aceptarte como mi Señor y Salvador, que tú me limpies de toda maldad, de toda iniquidad, que tú borres mis rebeliones, me limpies de todo pecado, me hagas tu hijo o hija y en esta hora hagas el hombre, la mujer que tú quieres que yo sea, pero también que tú escribas mi nombre en el libro de la vida para cuando tú regreses yo me vaya contigo. Si tú has hecho esta oración de fe, ahí donde tú estás, la palabra dice que eres salvo. Ahora recuérdate algo, eres salvo en cuanto a la oración por causa de tu fe, porque la palabra de Dios al oírla produce que tú y yo creamos. Pero también recuérdate que todavía tu mente tiene que ser renovada, cambiada, porque todavía hay pensamientos, todavía verdaderamente hay una imagen de las cosas de este mundo que te domina. Entonces hay un proceso por la cual tú debes pasar, porque tu espíritu ahora es salvo, tienes un nuevo espíritu, pero por la confesión de la fe a la cual has usado. Pero en lo que es tu mente, tu forma de pensar, tus traumas, tus recuerdos, están allí y hay que procesarlos a través del estudio de la palabra, a través de que tú vas a oír la enseñanza, la corrección, la instrucción. Y un día vas a ser empoderado y vas a ser enviado a comunicar primeramente a los tuyos lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ti, el Espíritu Santo que pudre y desbarata los yugos, aquello que te ata, aquello que no te deja avanzar, aquello que te tenía en esas prisiones. Él tiene el poder para liberarte, Él tiene el poder para liberarte, como dijo el salmista David en el Salmo 142, Señor, saca mi alma de la cárcel para adorarte. Y necesitamos mucho pedirle a Dios que nos liberte, porque de alguna manera u otra podemos estar viviendo en cárceles espirituales. Y es de allí donde el Señor tiene un poder inédito, superior, dunamis, para sacarte a ti y a mí de esa situación, o de esa bajeza, o ese abismo en el cual tú y yo hemos caído. Entonces, también en esta hora oramos por sanidad, en lo que Dios verdaderamente ha derramado en mí, en esa unción del Espíritu Santo. Yo sigo declarando sanidad para todos los cuerpos, desde la cabeza hasta la planta de los pies, aún hermanos que pueden estar en los hospitales, desahuciados por la ciencia médica. Tú y yo sabemos que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él tiene la primera, Él tiene la última palabra. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador y Él es nuestro libertador. Y está escrito que su cuerpo se hizo una llaga, pero nos trajo un beneficio. Y está escrito que por su llaga tú y yo fuimos sanados. Entonces declaro sanidad sobre tu cuerpo, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Maldigo toda enfermedad, sea cáncer, leucemia, diabetes, presión alta, ataca el corazón, derrame cerebral. Todo tu cuerpo tiene que alinearse con la palabra que está saliendo por la boca de Dios en esta hora, porque es su palabra
a la cual se establece en ti y en mí, se activa el poder de sanidad en esta hora, trayéndote ese beneficio a como tú y yo hemos creído, así en esta hora nos sea hecho en el nombre que es sobre todo nombre, como es el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la unción de su Santo Espíritu, que pura todo yugo y toda mentira que el enemigo haya plasmado en tu mente, dejándote ver otras cosas que no es lo que dice Dios, porque es un hecho que estás en esa condición, es un hecho a la cual es una realidad que se muestra, pero no es una verdad, porque la única verdad es lo que dice la palabra de Dios. La única verdad se llama Jesucristo, la única verdad es el Verbo que se humanizó y estableció su reino con poder y autoridad. Esa es la única verdad que tú y yo debemos de aceptar. Entonces, una vez más, le damos gracias a Dios por todo y esperamos que pues el día lunes pues seguiremos conectados. Sabemos que hay medios tiempos ahora entre tanto de la festividad. Mañana pues si así Dios nos permite, vamos a ir a compartir en un área de que hay un servicio y queremos compartir con los hermanos, pero seguimos conectados, seguimos creyendo que Dios está obrando, está trabajando, aunque mucho a veces no lo vemos, pero Dios está trabajando, Él nunca para de trabajar. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están trabajando en tu vida y también en la mía. La única cosa es que a veces pues nosotros queremos que las cosas pasen en el momento, y Dios a veces las hace, pero a veces pues es un proceso a la cual tú y yo debemos de soportar, de esperar y ser pacientes hasta que se manifieste. Pero creemos que sí, que Dios está trabajando. Ahí donde tú estás, pues has oído la palabra para que tú medites en ella, para que la palabra te haga conciencia y que tú puedas caminar equilibrando tu vida en estos dos reinos a la cual tú y yo estamos viviendo. Yo le doy gracias a Dios por todo, gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y creyendo que pues nuestros hermanos de la fe que aún están en otros países, he declarado que también son sanos por esa llaga que Jesucristo manifestó por causa de pagar tu pecado y también por el mío. Entonces también, once again, I said I'm just going to give you some passage for those guys speak English. I was reading Matthew 4:17, follow Numbers. We got also Hebrews 2:18, follow Numbers, and also Matthew 22:15, 22, and follow Numbers. You can continue reading. When I say follow Numbers, you can continue reading and just until the end. You may understand yourself what you've been reading. Romans 13, 1, 2, and 3. Just talking about the authority that God has established in this world. And that you and I, we have to listen, we have to obey. That the Bible is just a manual. The one that has direction for our life. You and I, we can get in any trouble. God bless you and keep you guys, and thank you for watching once again. I just believe that God's given us a chance. We continue pray the gospel, preaching the gospel, and continue do the Great Commission. And whatever place you might be, I just bless you, and God keep you, and also your family. Whatever you might be learning this day, just let it go to your family. One word from you that can save life from God. And then so you might be noticed. Okay, guys? And just thank you once again. And just might be we can see you on Monday. Okay? Thank you for watching. Una vez más a todos aquellos nuestros amados televidentes, desde aquí, en este púlpito, una vez más el pastor Mario Ulloa, un servidor de Jesucristo, y también de ustedes, con el ánimo, con la esperanza y con el gozo de continuar compartiendo esta verdad para que sigamos creciendo, para que sigamos no también siendo oidores de la palabra, sino hacedores de la misma, porque la humanidad está necesitada, la humanidad está en dolores de parto en este tiempo, la humanidad no sabe qué hacer, la humanidad está desenfrenada, hay una cosecha que está madura, y nosotros como iglesia, como hijos y como representantes del reino de la luz, debemos de recoger esa cosecha. Es tiempo de recogerla, es tiempo de continuar hablando de la vida que solo Jesucristo puede salvar, porque Dios tiene un plan para con tu vida, que tú le interesas, que eres importante para Él y que tu alma tiene un valor incalculable. Es algo que tú y yo pues no podemos olvidarnos y dejárselo saber a aquellos que están heridos,
aquellos que están atormentados, aquellos que están afligidos, aquellos que están desanimados, aquellos que están desalentados. Entonces vamos a dejarlo ahí. Doy gracias a Dios, mi esposa en sus medios, mi esposa Meili, mi hija Elizabeth, al cual bendigo en el nombre de Jesús. Y cancelamos todo plan de las tinieblas antagónico de retaliación del enemigo contra nuestras vidas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y nos sumergimos bajo el poder y la autoridad que hay en la sangre de Cristo. Y creemos que Él es nuestro protector, porque está escrito que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Entonces creemos que hay una protección y sabemos que hay una autoridad también delegada. Jesucristo delegó una autoridad no solamente para los discípulos, sino para la iglesia también, a la cual dice que tú y yo podemos hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos va a dañar. Es de gran importancia que cuando tú tengas un ataque, tú abras tu boca y confieses la palabra. Vienen pensamientos contrarios a lo que dice Dios y hay que bombardearlos también, porque sabes que vienen del otro reino. Entonces hay que bombardear con la palabra de Dios. Recuerda que Jesucristo lo dijo, le decía siempre al enemigo, a Satanás: escrito está, Satanás, a tu Dios el Señor adorarás y a Él solo servirás. Entonces está escrito. Todo lo que la Biblia está acá en este manual es para que tú y yo se lo digamos a ese tipo, y lo que está escrito de parte de Dios y lo que le ha de venir a él y a sus secuaces, conforme a Apocalipsis 20:10. Una vez más, gracias a Dios por todo, y a ustedes también que pues toman su tiempo de escuchar la voz de Dios, para que ustedes no sean simplemente unos oidores más ni unos más del montón, sino que ustedes apliquen esta verdad a su diario vivir, para que ustedes puedan ver los cambios y vean el éxito en el emprendimiento que ustedes pues están llevando en este tiempo. Amén. Dios los bendiga ricamente y será hasta el próximo día, si así el Señor nos los permite. Amén.